Estaba muy equivocado. Soy Daniel, tengo 32 años, y hasta hace una semana creía que tenía el matrimonio perfecto. Mi esposa Claudia, de 29 años, es enfermera en el hospital local. Llevamos 5 años casados y siempre habíamos sido el ejemplo de la pareja ideal entre nuestros amigos. Lo que descubrí después los dejará sin palabras. Todo comenzó hace 3 meses cuando Claudia empezó a trabajar turnos extra. Es por la falta de personal, me explicaba. Necesitamos el dinero extra para la casa nueva. Yo, siendo el esposo comprensivo, la apoyé completamente. Después de todo, estábamos ahorrando para comprar nuestra primera casa. Pero las señales estaban ahí. Claudia llegaba a casa exhausta, pero no de la manera normal después de un turno largo. Era diferente. Evitaba el contacto visual, se duchaba inmediatamente, y siempre tenía una excusa para acostarse temprano. Estoy muy cansada, mi amor, repetía como un mantra. Las llamadas nocturnas comenzaron hace 2 meses. Su teléfono sonaba a altas horas, y ella lo tomaba con una urgencia que me resultaba extraña. Es el hospital, probablemente una emergencia, me decía mientras se alejaba para hablar en privado. Cuando regresaba, tenía esa sonrisa forzada otra vez. Solo querían confirmar mi horario para mañana. Empecé a notar pequeños detalles que antes ignoraba. Nuevas prendas de ropa que no recordaba haber visto. Un perfume diferente que a veces traía en su cabello. La forma en que protegía su teléfono como si fuera un tesoro nacional. Mi instinto me gritaba que algo estaba terriblemente mal. La semana pasada, Claudia olvidó su teléfono en casa cuando salió corriendo al trabajo. Dijo que llegaba tarde por una emergencia. El teléfono vibró constantemente durante 30 minutos. Mensajes tras mensajes. No pude resistir la curiosidad. El primer mensaje que vi cambió mi mundo para siempre. Mi amor, no puedo esperar a verte esta noche. Ya reservé la habitación en el hotel como siempre. Era de un contacto guardado como Dr. Martínez Trabajo. Mi corazón se detuvo. Abrí los mensajes anteriores y encontré una historia que se extendía por meses. Conversaciones íntimas, planes secretos, incluso fotos que jamás debí ver. Eres increíble, mi vida. No puedo creer que tengamos que escondernos así, decía uno de sus mensajes. Pero lo que más me impactó fue leer: odio tener que fingir estar bien cuando llego a casa. Es agotador mentirle todo el tiempo. Ahí estaba. La confirmación de que toda su actuación era precisamente eso, una actuación. Mi matrimonio era una mentira. Decidí no confrontarla inmediatamente. Necesitaba más información. Esa noche, cuando llegó del trabajo extra, observé cada gesto, cada palabra. ¿Cómo estuvo tu día, amor?, me preguntó con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Muy bien, mi vida. Te extrañé mucho, respondí, probando mi propia habilidad para actuar. 2 podían jugar ese juego. Necesitaba saber exactamente con quién me estaba engañando y por cuánto tiempo había durado esto. Investigué al Dr. Martínez, y descubrí que efectivamente trabajaba en el mismo hospital que Claudia. Es el jefe de cardiología, casado, con 2 hijos pequeños. 45 años, exitoso, y aparentemente tan mentiroso como mi esposa. Los mensajes revelaban que su relación había comenzado durante una conferencia médica hace 8 meses. Desde el momento en que te vi en esa conferencia, supe que eras especial, decía uno de sus mensajes. 8 meses de mentiras, excusas y teatro. Durante los siguientes días, viví en una pesadilla. Cada "te amo" que me decía se sentía como una puñalada. Cada beso de despedida era traición. Verla actuar como la esposa perfecta mientras planeaba secretamente sus encuentros con otro hombre era devastador. Lo peor era que ella era muy buena actuando. Si no hubiera visto esos mensajes, jamás lo habría sospechado. Me preguntaba cuántos otros maridos estarían viviendo esta misma mentira sin saberlo. Decidí recopilar evidencia antes de cualquier confrontación. Tomé fotos de los mensajes, investigué los horarios del hospital para confirmar sus mentiras, y descubrí que muchos de sus turnos extra coincidían perfectamente con los días que el Dr. Martínez no tenía cirugías programadas.
También encontré recibos de hoteles en su bolso, pagados en efectivo para evitar rastros en nuestras cuentas bancarias conjuntas. La planificación y el engaño eran sistemáticos. Esto no era un error o un momento de debilidad. Era una doble vida completamente construida. Una noche, mientras ella dormía a mi lado después de otro día agotador en el hospital, no pude más. Salí al jardín y lloré como no lo había hecho desde la muerte de mi padre. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Qué había hecho mal? Me quedé despierto toda la noche preguntándome si nuestro matrimonio había sido siempre una mentira o si en algún momento había sido real. ¿Las sonrisas de nuestros primeros años también habían sido actuación? Después de una semana de tortura emocional, decidí que era hora de actuar. No podía seguir viviendo en esa mentira. Merecía la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Planeé la confrontación para el viernes por la noche, cuando supuestamente tendría turno doble. Pero entonces sucedió algo que cambió todo completamente. Lo que pasó después nadie se lo esperaba. El jueves por la mañana, recibí una llamada que me heló la sangre. Era la esposa del doctor Martínez. Necesitamos hablar, me dijo con voz temblorosa. Sé sobre mi esposo y tu esposa, pero hay algo más que necesitas saber. Nos encontramos en un café cerca del hospital. Lo que me contó destruyó completamente todo lo que creía saber sobre la situación. Tu esposa no es la única, me dijo. Mi esposo tiene un patrón. Ha hecho esto con al menos 4 enfermeras en los últimos 3 años. La esposa del doctor Martínez, Carmen, me mostró evidencia que había estado recopilando durante meses. Fotos, mensajes, testimonios de otras víctimas. Él las manipula emocionalmente, me explicó. Les promete que dejará a su familia, que las ama, que son especiales. Todas reciben el mismo tratamiento. Pero eso no es lo peor, continuó Carmen. Él las graba en secreto durante sus encuentros íntimos. Tiene un archivo completo de videos de todas sus aventuras. Mi mundo se desplomó completamente. Mi esposa no solo me había engañado, sino que había sido víctima de un depredador sexual sistemático. Carmen me explicó cómo funcionaba el patrón de su esposo. Elegía enfermeras jóvenes, las bombardeaba con atención y regalos, las hacía sentir especiales, y gradualmente las aislaba emocionalmente de sus parejas. Les hace creer que son ellas quienes están iniciando la relación, me dijo. Tu esposa probablemente se siente culpable y confundida, añadió Carmen. Él es muy hábil manipulando emociones. La hace sentir como si fuera su culpa, como si ella hubiera seducido a un hombre casado. Comencé a entender por qué Claudia había estado actuando tan extraño. No era solo culpa por el engaño, era confusión total sobre sus propios sentimientos. Carmen tenía un plan. Había estado trabajando con las otras víctimas para exponer a su esposo ante la administración del hospital y, potencialmente, ante las autoridades por los videos no consensuales. Necesitamos que tu esposa testifique, me dijo. Su testimonio podría ser crucial. Por primera vez en semanas, sentí algo diferente al dolor y la traición. Sentí determinación. Mi esposa había sido víctima tanto como yo. El verdadero villano era el doctor Martínez, quien había estado destruyendo matrimonios y manipulando mujeres jóvenes sistemáticamente. Esa noche, cuando Claudia llegó de su turno extra, decidí hablar con ella. Pero no como el esposo traicionado que había planeado ser, sino como alguien que quería ayudarla a salir de una situación de manipulación. Claudia, necesitamos hablar sobre el doctor Martínez, le dije suavemente. La expresión en su rostro fue de pánico absoluto, luego negación, y finalmente, alivio. Como si hubiera estado esperando este momento durante meses. Lo que siguió fue la conversación más difícil de nuestro matrimonio. Claudia se derrumbó completamente y me contó todo. Cómo había comenzado, cómo él la había manipulado, cómo se había sentido atrapada y confundida. Sabía que estaba mal, pero él me hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo, sollozó. Y luego me dijo que si intentaba terminar con él, le contaría a todo el hospital que yo lo había seducido. Que destruiría mi carrera. La manipulación había sido total y sistemática. Mi esposa había sido víctima de un depredador emocional experto.
Ahora enfrento la decisión más difícil de mi vida. ¿Puedo perdonar la traición física sabiendo que hubo manipulación psicológica? ¿Puede nuestro matrimonio sobrevivir esto? Claudia está dispuesta a testificar contra el Dr. Martínez y buscar terapia de pareja. Fingía estar bien, pero por dentro se estaba desmoronando, y ahora entiendo que esa frase se aplicaba tanto a ella como a mí. Ambos estábamos destruyéndonos por dentro, cada uno por razones diferentes, pero compartiendo el mismo dolor silencioso. La pregunta que me atormenta ahora es, ¿soy el imbécil si decido darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio sabiendo todo lo que sé? Actualización. Decidimos intentar reconstruir nuestro matrimonio. El Dr. Martínez fue despedido del hospital y enfrenta cargos criminales. Claudia está en terapia individual y juntos asistimos a terapia de pareja. Es un proceso lento, pero por primera vez en meses, ambos estamos siendo completamente honestos el uno con el otro.